Como esta verga es grabada, compadre, y yo estoy loco de bola, podemos hacer lo que queramos. Palantes Payá, amenas y educativas entrevistas a importantes emprendedores latinoamericanos que emigraron con éxito a tierras lejanas. Palantes Payá, el programa más ameno y educativo para toda la familia latinoamericana. Así mismo es, señores, aquí en Palantes pa' allá. Hoy tenemos a Juan Carlos Ballesta, venezolano, músico, baterista, creador de contenido, editor web, podcaster, locutor, productor de radio, formador, periodista e investigador musical. Medio palo, Palantes pa' allá con Juan Carlos Ballesta, quien desde el año 2008 es el director y editor de la revista La Dosis. Revistaladosis.com, ahí están los links. Bienvenido a Palantes pa' allá, querido Juan Carlos Ballesta, aquí desde España. Oye, Osvaldo, gracias por esa introducción. Desde las antípodas. ¡No joda! Bienvenido, Juan Carlos, bienvenido a Palantes pa' allá. Naciste en Caracas, ¿correcto? Sí, soy caraqueño. Ajá, por favor, háblanos un poquito de esos primeros años, la urbanización donde creciste, los colegios donde estudiaste. Yo nací y crecí, viví en Altamira Sur, para ser más preciso. Toda mi niñez y adolescencia viví en esa zona. Para los que conozcan Caracas, en esa zona donde está el Teatro Altamira, donde está la Torre Británica, esa zona del Altamira Sur, digamos del anfiteatro del metro, que antes había una placita que era donde yo jugaba siendo niño. Donde está ese anfiteatro había una placita bien bonita, no existía por supuesto el metro, y Altamira era otra cosa. Y yo crecí, digamos, ahí. Incluso buena parte de mi familia vivía ahí, mi familia paterna, en el mismo edificio incluso. Para aquellos que tengan memoria, digamos, ochentera en Caracas, bueno, yo viví en el edificio del Greenwich Pub, donde estaba ese famoso pub, claro, que era un huequito, ¿no? Claro. Y bueno, pues nada, fue una infancia feliz y una adolescencia feliz en esa zona, porque además éramos un grupo de amigos que vivíamos todos por la misma zona. Ahí comenzamos a tocar, ahí incluso cuando yo tuve mi primera batería, que la metí ahí en mi habitación, mi mamá pasó a ser la mamá más conocida y más mentada de toda la cuadra por el escándalo que yo hacía. Y bueno, después de cuando yo entré en la universidad, nos mudamos a Macaracuay. Y ahí, bueno, las cosas cambiaron un poco, pero también fue muy chévere. Eso fue, digamos, todos los años 80. Pero sí, mi infancia y mi adolescencia transcurrió en Altamira. Sí, bueno, yo estudié, en la primaria la estudié en un colegio que quedaba cerca de donde yo vivía, en un colegio familiar, digamos, porque estaba manejado por una familia de esas educadoras de toda la vida, se llamaba el Instituto Educacional Lander. Y luego, cuando terminé la primaria, comencé a estudiar en el Colegio Champañat, que antes quedaba en Chacao y se mudó a Caurimare. Estrenó una sede en Caurimare impresionante, bellísima.
y empezó a ser además un colegio mixto, justamente el año en que yo comencé a estudiar, en primer año. Y estudié toda la secundaria en ese colegio, hice amistades increíbles. De hecho, estando en secundaria fue que armamos el primer grupo de rock. Y ¿Qué se llamaba? ¿Cómo se llamó? el primer grupo se llamó Partenón. Era un grupo de rock sinfónico, progresivo, o pretendíamos eso, ¿no? En realidad nuestros modelos en esos años eran muy prog, eran Emerson, Lake and Palmer, Yes, esos grupos, Génesis. Esos eran nuestros modelos cuando éramos unos chamitos. Claro. Pero lo interesante fue que tocábamos y debutamos en el colegio, incluso tocando, que fue un lío para que los curas nos cedieran el espacio y pudiéramos tocar. Claro. Pero fue divertido. Y años después, ya en este siglo, nos reunimos el teclista y yo, que siempre hemos sido muy buenos amigos. Él se vino a España hace muchísimo tiempo y grabamos un disco con aquellas canciones que tocábamos en aquella época que nunca llegaron a ser grabadas bien. Y el que era percusionista del grupo, nosotros ensayábamos de hecho en su casa, es un mexicano que luego se hizo famoso, que es el señor González, que tiene una extensa carrera musical como productor, como músico, fue parte de Botellita de Jerez, bueno, en fin, tiene una carrera muy, muy extensa, pero yo no lo supe, porque en los 80, bueno, perdimos contacto, él se regresó a México con su familia y perdimos contacto, y luego ya años más tarde me entero que el tal señor González era el mismo Rafael González con el que tocábamos en el colegio. Entonces, bueno, de ese grupo que éramos 5, 3 hemos seguido ligados a la música de varias maneras, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Bueno, digamos que mi familia, mis primos mayores eran muy fanáticos de los Beatles, de los Rolling Stones y de todos los grupos de la generación Woodstock y todo eso, y se la pasaban tocando guitarras y cantando canciones de manera amateur, pero siempre estaban en eso y vivíamos en el mismo edificio, varias familias, los hermanos y hermanas de mi papá, y entonces, claro, yo estaba en contacto siempre con eso y empecé a escuchar radio de niño, que ese digamos, creo que es el punto de inflexión para mí en el tema de la música, que yo escuchaba la radio y muy en especial Radio Capital, cuando estaba en esos años que rompían moldes y paradigmas, ponían rock todo el tiempo y la música, digamos, más increíble de la época. Y yo me enganché con esa emisora. Y eso fue lo que a mí en el futuro me inspiró para hacer radio. Yo debo reconocer que si quizá yo no hubiera escuchado radio de niño, imagínate que yo era tan fiebre por la radio, que mi abuelo, que tenía un taller de bicicletas, él me puso una radio en la bicicleta. O sea, entonces yo rodaba y yo escuchaba radio mientras rodaba. Sí, o sea, muy increíble. Bicycle. Estaba cantando por esa era la época, ¿no? Esa era la época. Sí, claro. Esa época, los años 70, cuando era chamito. Pues. Entonces, bueno, fue como un amor a primera vista, la radio para mí en esos años de formación. Y en paralelo, bueno, ya empecé con el tema de querer tocar. Mi mamá me ponía en clases de guitarra, de piano y tal, y yo lo que quería era tocar batería, pero el tema era que mi papá no quería comprarme una batería porque eso era un escándalo, pero tanto insistí y yo me salía de las clases, y yo le decía a mi mamá, yo no quiero, o sea, a mí no me interesa tocar guitarra, no soy bueno para la guitarra, yo quiero tocar batería, y yo me la pasaba armando unos kits con ollas y todo, y las tenía destrozadas. Hasta que finalmente dijeron, bueno, sí, me compraron una batería ahí chimbísima, pero bueno, fue la primera batería.
y a partir de ahí pues nada, o sea, ya puse otra piedra al castillo musical que ha sido mi vida. Pues. Está con nosotros Juan Carlos Ballestas, ilustre editor y director de la revista cultural, musical, La Dosis. Juan Carlos, háblanos un poco de tus influencias cuando empezaste a tocar la batería. ¿O cuál fue esa primera banda o cantante que casi a todo el mundo hay un momento histórico en la vida de uno que fue el click? ¿Sabes? Que fue cuando tú dijiste, no, ya va, yo voy para acá, esto es lo mío. Yo lo tengo clarísimo. Mi momento culminante fue cuando yo conocí los Beatles. Porque cuando quizá yo era un chamo diferente, cuando mi abuela me preguntaba, ¿qué quieres que te regale? Entonces yo le decía, un disco. Entonces, ¿un disco? Sí, un disco. Entonces, claro, mis primeros discos fueron de los Beatles, porque cuando yo le dije, ¿qué disco quieres que te regale? Bueno, uno de los Beatles. Y entonces, ¿cuál? Y bueno, entonces yo empecé, digamos, oyendo los Beatles de manera desordenada. O sea, no es que empecé por el primer disco y luego el segundo, sino que mezclé discos viejos y discos de la segunda era, que eran más psicodélicos y tal. Entonces, para mí era como, mira, estos tipos sí son locos, hacen un disco así de canciones rock and roll y luego hacen una cosa así toda extraña, con canciones raras, con cintas al revés y no sé qué. Entonces, pero ese fue o sea, el grupo que yo dije, coño, o sea, yo tengo que explorar más. Entonces luego empecé, claro, a conocer otros grupos, los Rolling Stones, y todos esos primeros discos eran discos de regalo, que yo pedía en mi cumpleaños, o al final del curso, o lo que sea. O algún día que mi abuela materna me consentía mucho, entonces me compraba discos. Porque yo le decía cuál disco. Ella llegó un día con un disco que compró a motus propio, porque dijo, le voy a regalar un disco a mi nieto. Ella fue a una tienda, a una discotienda, y entonces ella le pregunta, oye, yo escucho radio, mi abuela escuchaba radio, y hay unas canciones, entonces ella las había llevado en un papelito. Esta canción, entonces los tipos de la discotienda le dieron un disco que salían todas esas canciones, era un compilado, pero no era un compilado con las canciones originales, sino era un compilado de reggae. Las canciones, los éxitos de radio versionados en reggae. ¿En qué año fue esa vaina? Eso fue, coño, no me acuerdo el año exacto, debe haber sido como en el 72, por ahí. O sea, entonces ella me da ese disco y yo dije, claro, me lo estaba regalando y yo dije, coño, este disco es una vaina rara, ¿qué es esto? Estas no son las canciones originales. Pero era reggae, ese fue mi primer acercamiento al reggae. Y yo dije, bueno, una forma de escuchar esas canciones. Al final ese disco me gustó. Y años después me enteré que era de un productor alemán que se dedicaba con una orquesta propia a versionar todo en reggae, pero era alemán el tipo. Sí. O sea, y no era un disco de Jamaica, era un disco hecho en Alemania, pero de reggae. Entonces, bueno, pero bueno, fueron los Beatles. Y luego, cuando empecé a escuchar Radio Capital, fue que yo empecé a querer comprarme discos que yo escuchaba ahí. O sea, discos que ya eran otra cosa, o sea, ya eran Elton John, discos de Uriah Heep, de Deep Purple, de Led Zeppelin, todo eso, de Pink Floyd, y yo poco a poco yo reunía el dinero que me daba mi mamá, y yo cuando tenía un dinero me iba a una tienda de discos que quedaba cerca de la casa, en el centro comercial Bello Campo, y que atendían unos hippies, unos peludos. La tienda siempre estaba oscura y con incienso y dejaban luces así estereoscópicas, una vaina todo, que para mí era como, me daba miedo entrar, me intimidaba. Te la pasabas ahí metido. Yo me quedaba viendo los discos que tenían exhibidos afuera y yo, hasta que un día me atreví a entrar. Y ese día me quedé ahí un buen rato
y ese día me compré 2 discos. Yo tenía la creencia en ese momento que si un disco en la portada no decía de quién era, o sea, tenía la foto o el arte y no ponía el nombre del grupo ni del artista, para mí ese era un disco arrecho. Pero porque si los tipos eran capaces de no identificarse, coño, tenían que ser unos tipos arrechos. Esa era mi mentalidad de niño. Y así me compré el disco de Las Vacas de Pink Floyd, Atom Heart Mother, que no decía de quién era, y me compré el disco de Emerson, Lake and Palmer, Trilogy, que salían ellos 3 en una ilustración, pero no decía quién era. Yo decía, bueno, lo máximo. Llegué a mi casa, puse los discos y no entendía nada de lo que estaba escuchando. Y yo decía, coño, perdí el dinero. Pero luego los empecé a escuchar más y me encantaron. Entonces ya después me compré otros discos de esos grupos, de Yes, y por ahí me fui. Y por eso es que esos grupos fueron mis primeras influencias al momento de comenzar a tocar batería. Yo quería ser Bill Bruford. Yo quería tocar como el primer baterista de Yes, que luego tocó en King Crimson, que era otro grupo para mí fundamental. Pero aprender, o sea, como novato, querer ser Bill Bruford es como una quimera, o sea, una cosa imposible. Yo me podía tocar encima, imagínate, con las síncopas de Bruford y todo, es una locura. Pero ese fue mi primer héroe de la batería. Y sigue siendo, ojo, sigue siendo. Qué arrecho, qué arrecho. Sí. Juan Carlos Ballestas, nuestro invitado especial de hoy aquí en Pa'lantes Pa' Allá, quien en el año 2018 nos dice, mira, tú sabes cómo es la vaina, yo me voy para el coño, Pa'lantes Pa' Allá, rumbos nuevos, tierras lejanas, y España fue su destino. ¿Cómo fue eso, Juan Carlos? Bueno, mira, era algo que ya yo había estado pensando junto con mi esposa desde el año 2014, porque el año 2014 fue un año muy complicado en Caracas. Hubo protestas, fue realmente un año muy difícil. Y las cosas estaban en un momento verdaderamente complicado, o sea, todo escaseaba. Comprar comida era una verdadera odisea. Bueno, ya había comenzado a escasear el agua. La situación de verdad se fue complicando. En el 2014 justamente la revista La Dosis tuvo que dejar de ser una revista impresa porque el papel desapareció también. Y obviamente todo coincidió en que la publicidad comenzó a decaer y las inversiones publicitarias eran las que mantenían a la revista. Y bueno, digamos que hubo que migrar al mundo digital únicamente, porque la idea era mantener ambos mundos. Pero ya luego en el 2017 la cosa fue aún peor. El año 2017, la primera mitad fue un constante desasosiego, además de las decepciones propiamente políticas, digamos. Todo fue a peor cuando parecía que iba a ir a mejor a partir de que se ganó la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Esa fue una esperanza que millones de venezolanos tuvimos, pero que se diluyó entre los dedos por muchísimas razones que, bueno, no vienen al caso porque sería larguísimo, pero el hecho es que todas esas cosas fueron complicando la vida en Venezuela. Y mi labor se hizo cada vez más complicada, conseguir anunciantes, mantener el nivel de calidad en todo, porque también hacíamos conciertos. Cuando existía la revista impresa, cada vez que salía una nueva edición, que era cada 2 meses, hacíamos un concierto de lanzamiento. La revista física desapareció, pero los conciertos continuaron porque ya habían ganado vida propia. Pero a medida que se fue complicando la situación en Caracas, el lugar donde yo hacía los conciertos, generalmente, que era el Centro Cultural Chacao, era el ojo del huracán de las protestas. Entonces tuve que suspender muchos conciertos
Eso era una complicación porque entonces ya tenías un presupuesto, pero entonces las marcas te mantenían ese presupuesto. La inflación en Venezuela te comía totalmente. Ojo, sigue la inflación, pero en ese tiempo era peor. Entonces, digamos que de verdad que la situación se fue complicando. Cuando yo decía, bueno, ¿hasta cuándo va a ser este desastre? Porque yo así no puedo trabajar. O sea, de verdad, aparte hay que sumar el hecho de que muchísimos músicos se fueron, se iban yendo a cuentagotas que cada vez llegaron a ser a chorros. Entonces eso me complicaba aún más el tema de la selección, de bueno, a quiénes voy a poner a tocar, si ya este grupo se disolvió, quedó un solo tipo. O sea, fue muy, muy estresante todo. Y el 2017 fue el pico del estrés, porque yo tuve que mover toda la programación del primer semestre al segundo semestre con el mismo presupuesto y la misma inestabilidad que había. Y ese año ya yo sabía que en 2018 yo me iba a venir a España. Yo no se lo había dicho a nadie, o sea, solamente se lo había dicho a mis amigos cercanos. Por lo cual fue una sorpresa para muchos, pero es que de verdad el trabajo se complicó brutalmente, y aparte nosotros ya teníamos planificado tener un hijo, y tener un hijo en medio de ese desastre donde no había vacunas para los niños, la leche para los niños escaseaba, o sea, todo era muy, muy cuesta arriba. Dijimos, coño, tenemos que hacerlo, si esto, de verdad, este plan de vida, tenemos que irnos a un lugar donde podamos hacer este plan bien. Pero bueno, fue una decisión donde se pierde y se gana, pero se supone que, como dice el nombre de tu espacio, pa'lante es pa' allá. Está con nosotros Juan Carlos Ballesta, músico, baterista, hombre que reseña la buena música de aquí, de allá, no joda, intelectual, melómano, amigo de la casa, amigo del rock. Juan Carlos Ballesta, aquí en Pa'lante Pa' Allá. Ahora bien, Osvaldo Grilla. no joda. Ahora bien, Juan Carlos, en todos estos años, mejor dicho, en todos esos años vividos en Venezuela, ¿tú alguna vez pensaste que te ibas a ir, que ibas a vivir fuera de tu país natal? Bueno, si te soy sincero, yo nunca lo internalicé, aunque hace tiempo, en el año 2003, yo intenté venirme a España. Eso no terminó ocurriendo porque en aquel momento se me complicaron las cosas y no pude venirme. Pero sí estaba ya esa semilla de migrante. Juan Carlos, ¿y extrañas algo de Venezuela? Sí, claro, uno siempre extraña, ¿no? Yo soy de los que piensa que no se debe extrañar lo que ya no existe, que Venezuela es otro país, es otra realidad, y uno puede tener nostalgia. Sobre todo yo se lo decía a la gente que se fue hace mucho tiempo antes que yo, que añoraban algo que no existía. O sea, tú puedes añorar el Ávila existe, pero ciertas cosas de la vida diaria, de la cotidianidad, de cómo eran las cosas, eso ya no existe. Entonces, es un poco un ejercicio poco fatuo de decir, ay, bueno, extraño tal cosa. Eso no existe. Puedes extrañar, sí, un modo de vida que tú te construiste en un país que te lo permitía. Y yo extraño que yo sí tenía mi propio espacio, y en mi espacio hacía lo que me venía en gana. Esas cosas sí creo que son importantes valorar, pero como te digo, se gana en otras cosas, en salud, por ejemplo, en el sistema de salud en España que uno allá no tenía, en calidad de vida, en tener acceso a muchísimas cosas que en Venezuela no teníamos y fuimos perdiendo con el tiempo cada vez de forma dramática. Entonces, claro, uno tiene que sopesar esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué pesa más?
Y bueno, al final, evidentemente, te das cuenta que en Venezuela estábamos metidos en una jaula y sometidos, además, sometidos por una serie de individuos que, o sea, que no me representan, que son unos tipos resentidos, y eso afecta demasiado el tema de luchar por una realidad en la cual tú dices, coño, yo hago demasiado y obtengo poco. Esa era otra de las cosas que yo sopesé. O sea, trabajar demasiado, hacer mucho y obtener poco. Yo creo que eso le pasa a muchísima gente en Venezuela, y gente que yo conozco, sobre todo gente que trabaja en el medio cultural, que se queman las pestañas y al final, coño, no llegan al fin de mes. Sí, no, eso es muy arrecho. Y tú lo sabes, lo sabes. Mira, Juan Carlos, nosotros aquí en Pa'lantes Pa' Allá tenemos un eslogan que es el mismísimo Pa'lantes Pa' Allá. ¿Qué tienes, Juan Carlos? ¿Cuál es tu frase, tu refrán, tu mantra? ¿Qué es lo que te acompaña en esos momentos en que tú necesitas? Mira, yo soy, en términos generales, yo soy una persona positiva. O sea, yo soy una persona que no me dejo abrumar por los problemas. Y a veces hay razones para abrumarse, pero un eslogan quizás no tenga, pero sí, yo siempre lo ligo todo con la música. O sea, yo siempre, mis frases siempre van relacionadas con la música. Si la música se termina, apaga la luz. Frases de una canción de The Doors, por ejemplo. Luego la música es mi radar, que también es una canción de Blur. Y yo siempre utilizo frases, y mi esposa a veces se ríe porque a veces estamos en cualquier contexto y yo digo, esa frase me gusta, es una canción de tal o de cual. Y entonces mis eslogans siempre están relacionados con música, que me hace a mí siempre vivir la vida como un swing diferente, ¿no? Excelente, la música es la vida misma. Juan Carlos, Total. ¿Un superhéroe o una heroína? Un superhéroe. Mira, yo admiro a personas que más allá de las limitaciones físicas de todo tipo, son capaces de poder ser ellos mismos, pase lo que pase. Pienso que es admirable el ser consecuente con tus sueños y con tu manera de ver la vida, ¿no? Y eso en buena medida es una actitud desprendida hacia la gente, sobre todo a la gente que valora lo que tú haces, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa retroalimentación que debe existir, ¿no? ¿Pan o arepa? Chamo, yo por herencia de mi padre soy muy de pan, pero la arepa me encanta. ¿Salsa o merengue? Coño, salsa. ¿Whisky o ron? Ron. ¿Yoga o pilates? No hago nada de las dos, pero prefiero el yoga. Eso está muy bien. ¿Cerveza o vino? Depende de la época del año. En invierno la cerveza no me apetece, o sea, el vino tinto claro. Es todo el tiempo. En claro. invierno. Pero en verano echamos cerveza. ¿Una ciudad? Caracas y Madrid son mis amores, pues. O sea, Madrid es mi nuevo amor y Caracas lo será siempre. Juan Carlos, ¿una estación o clima favorito? La primavera, si el planeta no estuviera tan desquiciado en el tema del clima. Entonces yo creo que otoño ha pasado a ser mi estación favorita. ¿Una red social? Yo creo que YouTube es mi red. Bueno, no sé si considerarla una red social propiamente, pero sí es mi plataforma favorita para todo.
Una serie de TV. Te voy a decir algo que puede sonar así extraño, pero a mí me encantan los picapiedras. Arrechísimo. No sé si es una... Sí, es una serie, es una serie. Los Picapiedra. Y me encantaba la familia Monster también, eso es muy vintage. La respuesta que te acabo de dar es muy vintage. No, pero están y buenísimos. y muy de infancia. Una fruta. Difícil, me gustan todas las frutas, che. Pero bueno, si tuviera que escoger una, quizás elegiría el mango, Un olor. el de la tierra cuando llueve. Un sabor. Coño, me encantan los camarones, los gambas, los mariscos, Un color. el azul. Una mujer. Coño, mi esposa, Un hombre. mi papá, Estilo musical preferido. el rock. Una película. Pudiera ser Manhattan, de Woody Allen. Un libro. La insoportable levedad del ser me encanta. Porque me gustan muchos libros, ojo, pero bueno, ese de Milán Kundera puede ser un libro importante. ¿Cómo no? Juan Carlos, ¿te consideras religioso, espiritual o escéptico? No soy religioso. Espiritual, un poquito, no demasiado. Pero sí soy muy humanista. O sea, sí creo mucho en el ser humano. Porque, bueno, tengo una formación en la cual lo científico tiene importancia, pero también lo humanista tiene importancia, porque mi cerebro está como partido en dos. Yo estudié ingeniería, pero también humanidades, y esas cosas me tienen el cerebro como a la mitad. O sea, yo soy muy escéptico en muchas cosas de esas que son muy vagas y esas cosas de autoayuda y tal. Ahí hay mucho farsante. Entonces soy un poco escéptico en ciertas cosas, pero creo mucho en el poder del ser humano. Juan Carlos, ¿y en invierno te bañas todos los días? Sí trato. Yo traigo las costumbres caribeñas de ser aseado y sí lo intento. Bueno, pero es que vamos a... Puede ser que algún día no, pero sí trato de bañarme la mayor cantidad de veces. Todos los días es lo ideal. Está bien, está bien. Muy bien, ha superado con creces aquí en Pa'lante Pa' Allá nuestro querido amigo Juan Carlos Ballesta, la sección de preguntas. Juan Carlos, ahora vamos a nuestro juego popular y muy querido aquí para la audiencia de Pa'lante Pa' Allá. ¿Me caso, me cojo o pa'l exilio? Yo te voy a nombrar 3 personajes y tú me vas a decir con quién te casas, a quién te coges y a quién mandas pa'l exilio. Ricky Martin, Chayanne, Luis Miguel. Pa'l exilio, a Luis Miguel. ¿Quién me cojo? Hermana. Será Ricky Martin, que no le importaría mucho, ¿no? Y la tercera, por descarte, sería Chayanne. Michael Jackson, Madonna o Freddie Mercury. Bueno, Michael Jackson para el exilio. Chao. A Freddie, bueno, Freddie sería el que me cojo, pues, porque tampoco le importaría mucho. Y me caso con Madonna, evidentemente. Oye, un retiro sencillo. Creo que esta elección era como lógica. Kiara, Karina, Melissa. Bueno, yo creo que me casaría con Melissa. Me escogería, yo creo que a Kiara. Y a Karina la mandaría para el exilio. Ya la tenemos en el exilio también. Sí, está en el exilio. Nuestro caluroso y afectuoso y respetuoso saludo a nuestras queridísimas Kiara, Karina y Melissa desde aquí, de Pa'lante Pa' Allá. Sí. Que esperamos pronto tenerlas aquí también en el programa. Seguimos con la guachafita. ¿Me caso, me cojo o para el exilio? Asier, Pablo Dañino, Cangrejo. Coño, vale. Coño, ahí sí me la pusiste difícil, ¿oíste? Date. Coño, para el exilio yo creo que mandaría Cangrejo.
De Pero una, básicamente para que conozca mundo, pues. de una. Eh, No, él sabe, él ha vivido en Nueva York. Sí, hace tiempo, sí, es verdad. Pero bueno, igual, Sí. pero de cariño. Yo lo mandaría Claro, al exilio de cariño. Eso. Le No, tengo mucho cariño aquí a todos Canela. los exilios son de cariño. Aquí nadie está con violencia. Coño, chamo, no sé, weón, ¿será que me casaría, no sé, con Pablo? ¿Será que con Pablo me caso y me cojo a Cier, weón? Juan Carlos Valleta, aquí en Palante para allá, se cogió a Cier, se casó con Pablo Dañino y mandó para el carajo, que creo, para que se ponga serio, no joda. Seguimos, Juan Carlos, seguimos. Melchor, Julio Briceño, Horacio Blanco. Pero Melchor yo creo que lo mandaría para el exilio. Sí. Okay. Melchor, o sea que Melchor es un tipo muy hablador. Yo creo que él necesita hablar con medio mundo. Y no es pana, Melchor es súper pana. Luego, Horacio, coño, pana. ¿Será? ¿Y quién era el otro? Recuérdame el otro. Un tal Julio Briceño. Ah, Julio. Coño, no, me caso con Julio. Me caso con Julio. Vaya. Julio es panita y coño, creo que haríamos un buen matrimonio. Está bien, me gusta. Y bueno, nada, pues me cojo a Horacio, pues, ¿qué vamos a hacer? Valle de balas con Horacio. Aquí en Palante para allá, entonces resulta ser que Juan Carlos se casó con Julio Briceño, se cogió a Horacio Blanco y mandó para el exilio a Melchor. Así está la cosa por ahora. Sí, yo creo que a Julio no tendría celo, pues. Seguimos. Carlos Segura, Capliz, Rodrigo González. A Carlos lo mando para el exilio. Yo creo que me caso con Rodrigo. Sí, coño, es menor que yo. Un futuro por delante. Sí, un futuro por delante y vaina. Hace buenas vainas infantiles. Coño, arrechísimo ese proyecto de Ota el Hipopótamo. Todo lo que ese pana hace, yo realmente lo quiero y lo admiro. Yo lo felicité públicamente, porque además mi hija es fanática de Ota. Y bueno, pues me cogería a ¿quién? A Capliz. A Capliz, coño, perdón, me estoy cogiendo todo desorden público y tengo que ¿qué es esto? Juan Carlos Valleta aquí para adelante para allá se cogió todo desorden público, no de una, no comió coba. Qué bola. Estoy fotando a desorden. Ok, bueno, ya vamos terminando. Este es el último trío. Polo Trucconi, Ramón Castro, Félix Ayueva. Mando para el exilio a Polo Trucconi. Me cojo a Ramón Castro y me caso con Félix. Matrimonio abierto, eso sí. Juan Carlos Valleta aquí para adelante para allá, no come coba, dice toda su verdad, revela todo lo que su corazón tiene que dar. Seguimos. Juan Carlos, mira, esta es una de las preguntas más tricky del programa. En Venezuela, desde los años 50, tú muy bien lo sabes, se han formado excelentes agrupaciones musicales. Le pedimos al invitado que nos nombre una, solo una. ¿Cuál sería para Juan Carlos Ballesta, la banda? Bacalao Men. ¡Bojoda! Excelentísima respuesta. Dictando cátedra aquí en Palante para allá, Juan Carlos Ballesta dice Bacalao Men con toda la ley. Bacalao Men es de las bandas que más me ha hecho disfrutar a mí y además han pasado por Bacalao Men musicazos increíbles. Más allá de su líder, Pablo Estacio, chamo, allí ha estado todo el mundo. Bacalao Men, patrimonio cultural de la música pop contemporánea venezolana. Totalmente, chamo, totalmente. De nivel internacionalicísimo. Así es. Donde lo ponga esa pana, pim pum pam. Muy bien, excelente respuesta. Juan Carlos, nosotros aquí en Palante y para allá tenemos un premio que enaltece, reconoce el sentir, el orgullo, el mérito, ¿cómo diría yo? La meritocracia no es la palabra, los valores del venezolano. Es el premio Renio Tolina, creado por la Academia de Palantes para allá Enterprise Corporation y Asociados.
Ese es un premio que, bueno, nosotros te podemos sugerir a algunas personas, pero realmente lo más importante es que seas tú quien nos diga a quién tú le darías el premio Renio Tolina. ¿Tú quieres que yo te diga alguna sugerencia o ya tú tienes ese? Bueno, puedes decirme alguna. Podríamos nombrar a personas como artistas o científicos políticos como, no sé, Simón Díaz, Oscar de León, Laureano Márquez, Edgar Ramírez, Carolina Herrera, Leonardo Padrón, Miguel Cabrera, Benjamín Rauseo, Carlos Cruz Diez, ¿sabes? Son tantos y tantos y tantos los venezolanos que con su trabajo y su esfuerzo y su talento han puesto el nombre de Venezuela muy en alto, no solo por un éxito comercial o artístico, sino por los valores como personas. Por eso se llama el premio Renio Tolina. Sí, claro. Bueno, venezolanos de verdad insignes ha habido muchísimos, ¿no? Y claro, si circunscribimos a la cultura, digamos, porque claro, pudiéramos nombrar incluso científicos, ¿no? Que ha habido muchísima gente de talento en Venezuela. Pero yo creo que, no sé, yo creo que una de las personas que más intelectualmente ha aportado, murió hace mucho tiempo, murió prematuramente, pero yo le daría un premio póstumo Renio Tolina a José Ignacio Cabrujas, porque José Ignacio Cabrujas fotografió a Venezuela en la época previa a la llegada del chavismo, y creo que esas fotografías que él fue haciendo a través de sus escritos, sus obras de teatro e incluso sus novelas, estaban muy encaminadas a lo que viviríamos después. Entonces, además yo disfrutaba mucho leer a José Ignacio Cabrujas, y bueno, le doy el premio Renio Tolina a Cabrujas. Premio Renio Tolina a José Ignacio Cabrujas, no, aquí de parte de Juan Carlos Ballesta, a quien tuvimos felizmente aquí en Palantes para Allá. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros aquí en Palantes para Allá. Gracias, Osvaldo. Nuestro más afectuoso, cariñoso abrazo siempre, y seguimos en contacto a través de la buena música. Gracias por esta divertidísima este encuentro único, sin duda alguna. Bochinche que Palantes para Allá. Nuestro más afectuoso